De personalidad se caracteriza por una desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas en diversos contextos, como lo indican cuatro de los siguientes puntos. Sospecha sin base suficiente de que los demás se van a aprovechar de ellos, le van a hacer daño o les van a engañar. Tienen una preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o fidelidad de los amigos y socios. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que comparta vaya a ser utilizada en su contra. Y este es un ejemplo que sería el personaje del villano de Marvel, el Duende Verde, siempre buscando un enemigo donde no lo hay, suplicaz y sospechando de todo, dispuesto a vengarse de todos los que lo rodean, ¿no? Vamos a tener al trastorno esquizoide, el cual se refiere a un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional. En el plano interpersonal, claro, que comienza al principio de la edad adulta y que se da en diversos contextos, como lo indican algunos puntos. Por ejemplo, no desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia. Escoge casi siempre actividades solitarias. Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona y disfruta con pocas o ninguna actividad. Un ejemplo de este trastorno es Sheldon, el personaje de la teoría del Big Bang, el cual se caracteriza por ser una persona que disfruta hacer diferentes actividades que requieren de más personas de forma individual. También tiene un poco interés en tener experiencias sexuales con otras personas. Tiene una expresión emocional plana y carente de matices, por lo que requiere una interacción distante o limitada con los demás, considerando no tener satisfacción de estas, ¿no? Luego vamos a tener el trastorno esquizotípico de personalidad, el cual se expresa mediante un patrón general de déficits sociales e interpersonales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida de las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas o perspectivas y excentricidades del comportamiento, claro, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican cinco o más de algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, tienen ideas de referencias excluidas de las ideas delirantes de referencia. Tienen experiencias, perspectivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales. Creencias raras o pensamientos mágicos que incluye en el comportamiento y no consiste con las normas subculturales, ¿no? Luego tiene suspicacia o ideación paranoide. Un claro ejemplo de este sería la anciana de los Simpson, la de los gatos. Es un personaje muy ejemplar de una persona esquizotípica, ¿no? Como trastorno de la personalidad por evitación, tenemos a dos personajes. El primero sería Stevie, de la serie Malcolm el del medio. Y como segundo ejemplo tendríamos a Rajesh Kutrapali, un personaje de The Big Bang Theory. Eh, en el primero podemos ver que cumple con las características. Bueno, en ambos podemos ver que se cumple con características en que ambos eluden situaciones sociales o interacciones que implican un riesgo de rechazo, crítica o humillación. En el caso de Stevie, pues podemos ver que cuando está en la escuela muestra algún tipo de comportamiento que lo aísla del resto para evitar este tipo de rechazo. Mientras que en el caso de Rajesh Kutrapali se sabe que en la serie evita el contacto con mujeres debido a que tiene miedo de ser rechazado o humillado de esta forma. Trastorno de personalidad narcisista. El trastorno de personalidad narcisista es una enfermedad de salud mental en el cual las personas tienden a tener un aire irrazonable de superioridad sobre los demás. Necesitan y buscan demasiada atención, ya que quieren que las personas que los rodean los admiren. Otra característica del trastorno narcisista es que suelen comparar su desempeño eternamente con el de los demás. Y bueno, suelen tener una baja autoestima y es por esto que tratan de llenar esta carencia mediante la
admiración de las personas que están en su entorno. El problema con la persona narcisista es que no se percibe a sí mismo de una forma real. Entonces, cuando se pone en duda algo de sí mismo, genera un malestar bastante grande. Los narcisistas sí pueden ser tratados y se puede dejar de ser narcisista. Antes de hablar sobre la personalidad antisocial, utilizaré a estos dos personajes. Ambos son red flags andantes. Ninguno muestra discernimiento entre el bien y el mal. Además son manipuladores, como por ejemplo diciendo mentiras para aprovecharse de las personas. Realizan conductas temerarias sin preocuparse por la seguridad personal o ajena. Con lo anterior podemos ver que son indiferentes a los sentimientos de los demás. Tanto la película como la serie son de ciencia ficción, por lo que las acciones de los personajes no tuvieron consecuencias legales. Pero de haberse dado estas situaciones en la vida real, sí tendrían problemas con la ley. Los pacientes con este trastorno tienden a tener una alta opinión de sí mismos y pueden ser muy obstinados, seguros de sí mismos o arrogantes. Pueden ser encantadores, volubles y hábiles verbalmente en sus esfuerzos para conseguir lo que quieren. Lo que ya dijimos con respecto a la manipulación. Esta parte es la que más resalta el personaje de Damon Salvatore durante toda la serie, demostrando ser el atractivo chico malo. Por otro lado, Jafar se pasó toda la película codiciando el puesto de sultán porque creía que no había otra persona que mereciera el puesto. En un contexto más realista, en las relaciones sexuales, son incapaces de mantener relaciones personales y muy baja tolerancia a la frustración. De hecho, suelen ser promiscuos y abandonar deberes tanto paternales como conyugales. Como dato extra, cuando este trastorno se da en la persona debido a que en su infancia vivió situaciones que lo orillaron a adoptar estos comportamientos, entonces en vez de decir antisocial, se cambia por sociópata. Sin embargo, de ninguno de estos personajes se tiene la suficiente información de su niñez como para diagnosticar este tipo de personalidad. Ahora les hablaré acerca del trastorno de la personalidad histriónica. Estas personas demandan continuamente ser el centro de atención y a menudo se deprimen cuando no lo son. También suelen vestirse y actuar de manera inapropiadamente seductora y provocativa, no solo con potenciales intereses románticos, sino en muchos contextos, como por ejemplo la escena en la que Harley Quinn se cambia de ropa delante de todos los presentes, o cuando Regina George se viste de conejita en una fiesta de disfraces. Otra característica es que la expresión de la emoción puede ser superficial y exagerada. Hablan de manera espectacular, expresando opiniones fuertes, pero con pocos hechos o datos para apoyar sus opiniones. Quieren impresionar a los demás con su aspecto y por lo tanto a menudo se preocupan por su apariencia. Ellos tienden a ser demasiado confiados, sobre todo en las figuras de autoridad que ellos piensan que pueden ser capaces de resolver todos sus problemas. A menudo piensan que las relaciones son más cercanas de lo que son. Por ejemplo, cuando Harley Quinn les habla amigablemente a los policías que la custodian, o Regina George cuando habla amigablemente a estudiantes que se encuentran en el corredor de la escuela. Anhelan la novedad y tienden a aburrirse fácilmente. Por lo tanto, pueden cambiar de trabajo y amigos con frecuencia. La demora en la gratificación es muy frustrante para ellos, por lo que sus acciones son motivadas a menudo por la obtención de una satisfacción inmediata. El logro de la intimidad emocional o sexual puede ser difícil. Los pacientes pueden a menudo, sin ser conscientes de ello, actuar un rol de víctima. Pueden tratar de controlar a su pareja mediante el uso de la seducción o manipulación emocional, mientras dependen cada vez más de la pareja, como por ejemplo Harley Quinn y el Joker.
personalidad dependiente se caracteriza por una necesidad generalizada y excesiva de ser atendido, lo que conlleva comportamientos de sumisión y aferramiento. Las personas con trastorno de personalidad dependiente no creen que puedan cuidarse de sí mismas y utilizan la sumisión para intentar que otras personas les cuiden. Quieren ser cuidadas y se muestran extremadamente ansiosas ante la idea de tener que cuidar de sí mismas para obtener la atención que desean. Están dispuestas a renunciar a su independencia. De este modo se vuelven excesivamente dependientes y sumisas. A menudo se presenta con otros trastornos como un trastorno depresivo mayor o un trastorno depresivo persistente, un trastorno de ansiedad por consumo de alcohol o, como ya los ya mencionados, trastorno límite o el trastorno histriónico. Entre los factores que pueden contribuir se encuentran factores culturales, experiencias tempranas negativas, tendencia innata a la ansiedad y rasgos hereditarios como la sumisión e inseguridad. Como ejemplo podemos ver una personalidad dependiente en el personaje de Norman Bates en la serie Bates Motel o en el personaje de Milhouse en Los Simpson. El trastorno de personalidad evasivo se caracteriza por evitar situaciones o interacciones sociales que implican riesgo de rechazo, crítica o humillación. Las personas con trastorno de personalidad por evitación tienen miedo de ser rechazadas, criticadas o avergonzadas y en consecuencia evitan situaciones en las que puedan experimentar tales reacciones. Las personas con trastorno de personalidad por evitación se sienten ineptas, controlan estos sentimientos evitando cualquier situación en la que puedan ser evaluados negativamente. A menudo también están presentes otros trastornos que incluye el trastorno depresivo mayor o trastorno depresivo persistente, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, como el de trastorno de angustia, en particular fobia social. Otro trastorno de la personalidad como dependiente o límite. Los genes y los factores ambientales pueden contribuir al desarrollo del trastorno de personalidad por evasión. Por ejemplo, las personas pueden mostrar una ansiedad innata ante las situaciones sociales y o experimentar rechazo y marginación durante la infancia. Encontramos un claro ejemplo en el personaje de Bella Swan, interpretada por la actriz Kristen Stewart en la saga Crepúsculo, por su poco gusto por los eventos multitudinarios, la evitación de relaciones interpersonales, la excesiva suspicacia e intolerancia hacia ciertos comportamientos de la gente y su nula vinculación con personas. Otro ejemplo es el de Walter Mitty, interpretado por Ben Stiller en La vida secreta de Walter Mitty. Por último, también podría ser la del personaje Hombre Manos de Tijera por su personalidad evasiva. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo y el control, sin espacio para la flexibilidad o la eficiencia que acaba afectando a la finalización de una tarea. Las personas con este trastorno necesitan tener el control y hacer las cosas de una forma determinada en su búsqueda del perfeccionismo. Las personas con ese trastorno también necesitan tener el control, por tanto, tienden a hacer las cosas solas y desconfían de la ayuda de los demás. Se cree que ciertos rasgos que presentan en las familias, como la compulsividad, un rango limitado de emociones y el perfeccionismo, contribuyen a este trastorno. Se asocia con otros trastornos, como es el trastorno depresivo mayor o un trastorno depresivo persistente, de igual manera, un trastorno por consumo de alcohol. A diferencia del trastorno obsesivo-compulsivo, en este caso las personas se sienten cómodas con su comportamiento porque creen que es necesario para lograr sus objetivos de orden, perfeccionismo y control. Encontramos rasgos de esta personalidad en el personaje de